A ver, ¿qué pasaría si al líder espiritual del budismo tibetano lo invitaran a un seminario cristiano para comentar por primera vez en público los pasajes de los evangelios? Suena una premisa fascinante, ¿cierto? Pues créanlo o no, eso es exactamente lo que ocurrió. Hoy vamos a sumergirnos en el libro El corazón bondadoso, que es justamente la crónica de este encuentro único. Y esta es la pregunta que nos va a guiar en todo este recorrido. Porque no se trata nada más de comparar religiones, sino de descubrir qué tipo de luz nueva puede salir de un diálogo que, en principio, parece tan improbable. Así que prepárense para un viaje que, les aseguro, desafía muchas expectativas. Para entender bien este momento, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero vamos a ver el contexto de este encuentro inesperado. Después, algo clave. ¿Cuál fue la base de la amistad que permitió todo esto? Luego exploraremos los caminos compartidos que encontraron, la nueva luz que el Dalai Lama pudo arrojar sobre los evangelios, y para cerrar, ¿cuál era el verdadero objetivo de este diálogo? Bueno, todo arrancó en el John Main Seminar, que es un evento cristiano. El monje benedictino Dom Lawrence Freeman tuvo esta idea, que era bastante audaz: invitar al Dalai Lama. Y es curioso porque al principio su secretario dijo que no se podía, por problemas de agenda, pero fue el mismo Dalai Lama el que, muy amablemente, insistió en que iba a encontrar el tiempo. Se notaba que el interés era genuino. Y la tarea que le pusieron no era para nada menor, ¿eh? Le pidieron comentar algunos de los textos más fundamentales del cristianismo, y hacerlo frente a una audiencia que, en su mayoría, era cristiana. O sea, no era una charla superficial, era una inmersión total en el corazón de otra fe, lo que convirtió a este evento en algo, sin duda, histórico. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible tener un diálogo tan profundo sin que termine en un debate lleno de conflictos? Bueno, la respuesta no está en la teología, sino en algo mucho más básico, mucho más humano. El libro nos presenta un concepto que es clave: la presencia. Pensemos en esto un segundo. Antes de que alguien diga una sola palabra, ya tenemos una sensación sobre esa persona. ¿Se siente abierta, cerrada, a la defensiva? Bueno, esa cualidad, que no es verbal, que no es conceptual, esa presencia es lo que decide si una conversación va a florecer o va a fracasar, incluso antes de empezar. Y esto nos lleva directo a la amistad, que fue, digamos, el principio que guió todo el seminario. Como escribió un monje allá por el siglo XIII, el verdadero amigo no ve más que el corazón de su amigo. La idea era radicalmente simple: primero la amistad, después la discusión teológica. Se trataba de reconocer nuestra humanidad compartida antes de empezar a analizar las diferencias doctrinales. Porque, a ver, ¿qué pasa si no existe esa base de amistad? Pues caemos en la caricatura. Cada religión empieza a reducir a la otra a un puñado de estereotipos, exagerando algunos rasgos e ignorando por completo toda la complejidad, toda la compasión que hay adentro. Se pierde toda la riqueza del otro. Es un desastre. De hecho, el libro propone una prueba súper simple para nuestra propia percepción. ¿Vemos etiquetas o vemos personas? ¿Escuchamos sobre un católico o sobre un ser humano que es católico? Ese pequeño cambio de lenguaje lo es todo. Es el paso de la abstracción a la humanidad. Y esa es la base indispensable para cualquier entendimiento real. Y una vez que se estableció esa amistad, el diálogo empezó a revelar algo increíble. El foco no estuvo en las diferencias de creencias, para nada, sino en las enormes similitudes que tenían en sus métodos. O sea, en las herramientas que ambas tradiciones usan para trabajar con la mente y el espíritu. Miren qué paralelo más fascinante. Por un lado, el Dalai Lama habla del samadhi, que es la práctica de aquietar la mente. Y por otro, tenemos la oración contemplativa cristiana, que busca justo eso: ir más allá del pensamiento hacia el amor. Y la meditación analítica budista, la vipassana, tiene un eco clarísimo en la Lectio Divina, que es esta lectura profunda y meditativa de las Escrituras. Son lenguajes distintos para describir prácticas súper similares. Y que nadie piense que esto de buscar más allá de la superficie es algo ajeno al cristianismo. ¡Para nada! Ya en el siglo III, el filósofo Orígenes enseñaba que las escrituras tienen varias capas de significado: el literal, el moral y el místico. Esto nos demuestra que hay una tradición compartida de no quedarse con lo primero que se lee, sino de buscar siempre el sentido más profundo. Y ahora sí, llegamos al corazón del asunto. ¿Qué pasó cuando el Dalai Lama aplicó su perspectiva a textos que millones de personas conocen desde hace siglos? Pues los resultados fueron muy reveladores. Tomemos, por ejemplo, la parábola del grano de mostaza. El Dalai Lama se fijó en una frase que a menudo nos pasa desapercibida. A sus discípulos se las explicaba todas aparte. ¿Qué vio él en esa pequeña distinción?
Y esto es brillante. Inmediatamente, él conectó el método de Jesús con dos conceptos tibetanos, el Dzogchen, que es la enseñanza pública, la general para todos, y el Lobshe, que es la enseñanza más profunda, reservada para los discípulos que ya están preparados. No lo vio como un acto de exclusión, para nada, sino como una muestra de una habilidad pedagógica increíble, adaptar el mensaje a la capacidad de quien lo escucha. Aquí va otro ejemplo potentísimo. Cuando Jesús dice que su verdadera familia son quienes hacen la voluntad de Dios, a veces se interpreta como un rechazo a su madre y a sus hermanos. El Dalai Lama lo vio de una manera completamente distinta, como una expresión de ecuanimidad radical. O sea, no es indiferencia, no es un desapego frío, sino una compasión tan, pero tan inmensa que se extiende más allá de los lazos familiares para abrazar a todos por igual. Y finalmente, ¿cuál fue el propósito último de todo este encuentro? Si no se trataba de convertir al otro ni de ganar un argumento, entonces ¿qué se buscaba? La conclusión es, quizás, la lección más importante de todas. Aquí el libro nos da una advertencia importante. El objetivo de un diálogo así no es terminar con una lista de respuestas correctas o un balance de qué se parece y qué no. Esa es una meta muy superficial. El verdadero propósito es mucho, mucho más profundo. El verdadero propósito es un trabajo interior. Se trata de usar el diálogo como una herramienta para iluminar nuestras propias sombras. El miedo, los prejuicios que heredamos sin darnos cuenta, el orgullo que nos separa. El objetivo entonces no es cambiarle la mente al otro, sino purificar la nuestra. Y aquí está la conclusión final, una idea profunda y la verdad muy hermosa. Después de todas las palabras, de todas las explicaciones y comparaciones, la meta más alta del entendimiento mutuo es un estado de silencio compartido. Un lugar donde las palabras ya no hacen falta, porque se ha alcanzado una comunión a un nivel más profundo, un nivel de presencia. Y esa es la pregunta con la que nos deja este encuentro. En nuestro mundo, que está tan lleno de ruido y de debate, ¿qué pasaría si la meta de nuestras conversaciones más difíciles no fuera ganar, sino simplemente llegar a un punto de silencio compartido? Quizás es ahí, en ese silencio, donde realmente reside el verdadero entendimiento. Una idea para quedarnos pensando.